estamos otra vez en Periodismo con Causa, acompañados con la presencia luminosa de Abel Pérez Rojas y Mireya Ramírez en la conducción. Abel, estábamos hablando de lo importante que es hacer teoría en el periodismo, que es algo a lo que los periodistas generalmente nos hemos visto ajenos, ¿no? Solamente en muy contadas ocasiones las propias instituciones educativas que están formando a las generaciones de periodistas les han inculcado que hay que hacer ciencia social. En el caso, por ejemplo, de la UNAM, pero en muchas otras escuelas de periodismo que realmente tienen pocos años, de los años 70 para acá, es como se han desarrollado ya en una formación profesional esta actividad periodística, entran más a la parte técnica y operativa de cómo se hace un video, cómo se escribe una nota informativa, qué características debe tener un reportaje, pero nunca nos vamos a poder tener en conocimiento qué es lo que está pasando con la sociedad y cómo estamos contribuyendo o a mantener el statu quo o cómo vamos a poder transformar en algo progresista esta sociedad en la que vivimos. Oye, Mireya, pero ¿no crees, tú estás más empapada de esto? ¿Te has dedicado a estudiar más periodismo? Yo me he dedicado a seguir los pasos de personas como tú, pero me da la impresión, es solamente una cuestión hasta intuitiva, diría yo, o un planteamiento arriesgado. ¿No te parece que tal vez esto que acabamos de plantear, cuando hablamos de la teoría y los alcances del periodismo, ¿no crees que tal vez se trate, como pasa en otras áreas del conocimiento, que podríamos estar hablando que solo en los posgrados de periodismo se abordan estas cuestiones? ¿Crees que pudiera ser por ahí el asunto? Pues lamentablemente sí. La respuesta es sí. Es decir, yo he podido ver en otras áreas, por ejemplo, recuerdo alguna ocasión cuando hablaba con algún investigador en cuestiones jurídicas y hablaba sobre los aportes de los fisiócratas y la comprensión del Estado como un gran organismo y como un gran ser vivo, y cómo a partir de entender lo que no era más que teoría general de sistemas comparativa, ¿no? Y cuando hablaba yo de estas cuestiones para entender los sistemas legales como un conjunto de sistemas, me decía, ¿sabes qué? Es que estas cuestiones tenemos que llegar al doctorado para empezarlas a estudiar. Y me da la impresión que situaciones como estas que estamos abordando en este momento pudieran estarse abordando exclusivamente en los posgrados, en las maestrías, tal vez en algunos diplomados, en doctorados en periodismo, en ciencias de la comunicación. Pero a mí me parece que esta debería ser una cuestión básica que debiera abordarse desde el principio para entender que los riesgos que se corren para aquellos que están interesados en estudiar periodismo o cualquier área de las ciencias de la comunicación es que podemos convertirnos en solamente maquiladores de información. Que yo creo que es uno de los grandes riesgos, que al volverte maquilador de la información, pues está muy aparejada de las cuestiones propias del chayote, propias de una serie de desviaciones que no nos llevan a alcanzar a escudriñar esas bondades y esas riquezas del periodismo de calidad, ¿no? Sí, claro. No, esto es indiscutible. Yo creo que después de esto podemos terminar el programa. Hemos dicho todo lo que teníamos que decir. Yo creo que sí. Fíjate que una gran aportación que ha hecho la empresa Cuauhtémoc Moctezuma fue precisamente fundar el concurso de periodismo estatal en Puebla, y ellos se han preocupado por ofrecer un diplomado de periodismo a los ganadores, y esto ha dado esta oportunidad de la que tú comentas, ¿no? Que estos diplomados, por ser instituciones de educación superior muy prestigiosas, son las que llegan a abordar los temas de periodismo de investigación y los temas sociales con mayor profundidad, pero son solamente los 3, 4, 5, 6 ganadores que pueden acceder a este conocimiento y empiezan a generar, digamos que un periodismo más serio, ¿no? Yo creo que todo el periodismo y toda acción es valiosa, pero sí tenemos que hacer un alto en el camino los periodistas, y tenemos que darnos cuenta hasta dónde con nuestro accionar hemos contribuido a construir la sociedad que tenemos. Y una vez habiendo advertido esta situación, también poder tener la voluntad suficiente de investigar,
de trabajar en un sentido diferente, quizá de tomarnos de la mano de sociólogos, de politólogos, de psicólogos, de educadores y de toda la sociedad y todos los grupos que en un momento dado tienen necesidad de hacerse oír, y tratar de verdad en el sentido más profesional de nuestro actuar, el poder llevar adelante las causas sociales que necesitan que haya una mirada en ello para, por un lado, tal vez temas que no dejemos morir o que no dejemos pasar, y por otro lado, hacer propuestas de cambio que realmente puedan dar un resultado distinto a lo que hemos logrado hasta el 2016. Ahora, fíjate, Mireya, que estamos hablando de ciencias sociales, estamos hablando de ciencias humanas, no estamos hablando de fenómenos físicos, mecánicos y de cuestiones inertes, ¿no? Digo esto porque, por supuesto, no puede uno hacer a un lado situaciones que hoy día tenemos presentes en México, como los altos índices de delincuencia, como los altos índices de agresiones a los periodistas, como el acotamiento de espacios plurales, abiertos, desde los cuales se puede ejercer el periodismo. Es decir, una serie de situaciones que por supuesto vienen todavía a recrudecer más este fenómeno del cual estamos hablando. Es decir, estamos hablando de una cuestión cognoscitiva, de una cuestión del vínculo entre el individuo y el conocimiento y la realidad, y por otro lado de una serie de fenómenos que representan un caldo de cultivo que hoy han llevado a México a ser uno de los lugares más peligrosos para hacer periodismo. Entonces, todo esto, agreguémosle este caldo de cultivo, más la cuestión cognoscitiva, más la cuestión técnica, más el constante y yo diría acelerado cambio tecnológico que estamos viviendo. No, y habría que agregar algo más. Sí. ¿Quiénes somos nosotros mismos? Nosotros venimos de una tradición. Claro. Y poder darte cuenta y romper con esa tradición, de verdad que va a ser, yo creo que la parte más difícil de todo lo que estamos hablando ahora, ¿no? Y aquí, fíjate, irrumpen individuos como yo, que yo no he estudiado ni comunicación ni periodismo. Entonces creo, por un lado, si bien lo dices, en esta mezcolanza entre nativos y migrantes digitales, por un lado, por otro lado, este acelerado intercambio, más la situación económica y demás, tal pareciera que no hay, estamos pues en callejones sin salida. Y yo creo que el detenernos a pensar esto en un país como México, en una situación periodística como la actual de nuestro país, nos lleva a decir que tenemos mucho que aportar. Claro. Porque no obstante que quienes estamos metidos en cuestiones de educación y comunicación, tenemos que hacerlas de vendedores, de afanadores, de todo, y además todavía pararnos a detener estas cosas. Si lo estamos haciendo, es que creo que tenemos mucho que aportar, ¿sí? Desde estos ángulos y desde estos lugares de resistencia cognoscitiva y de resistencia humana, ¿no? Sí, claro. No, hay un mundo, yo creo que te escucho y las ideas se me agolpan en el cerebro, porque quisiera hablar de tantas cosas que el propio ejercicio periodístico que tenemos, la reflexión del momento, la ocasión, y además bombardeados también un poco por esta imagen del futuro, ¿no?, de la que hablábamos hace un rato. Fíjate, Mireya, que yo creo que esta primera emisión debe ser muy significativa para ti, yo diría muy significativa para parte de nuestra audiencia, porque tú llevas años y años con esto en la cabeza. O sea, recuerdo hace, 5 años, 4 años, cuando me hablaste de esta asociación civil, de periodismo con causa, en fin, los esfuerzos que hiciste por consolidar la asociación civil, tu empecinamiento en tratar de vincular a periodistas de la vieja guardia en estas ideas que traes revoloteando en la cabeza, y que yo te decía, Mireya, es una cuestión de cambio generacional. O sea, no puedes transformar a quien no le interesa transformarse, a quien no le ve la necesidad de transformarse, pero hoy día estar frente a unos micrófonos y estar tratando estos temas, y que a su vez abras esta oportunidad de que
diversos comunicadores y periodistas, independientemente de la generación y el medio al cual pertenezcan, se detengan a pensar sobre distintos tópicos periodísticos y de comunicación, creo yo que abre un muy importante referente de esta actividad en nuestro estado. Bueno, y no queremos que sea solamente en el estado, vamos a tener, si nos es posible, pues invitados de carácter nacional e internacional, precisamente para que en este gran diálogo podamos todos entendernos, podamos abonar, podamos aprender unos de otros y vayamos haciendo el periodismo que la sociedad en este momento ya está requiriendo y que en este mismo momento todavía no somos capaces de dar, ¿no? De entregar. Y tenemos que despertar. Mira, yo te pongo un ejemplo. Mira, Saber Sin Fin surgió hace 10 años. El Internet de hoy no se parece, o se parece muy poco al Internet de hace 10 años. Pero hace 5 años, que este año cumplimos 5 años, que arrancamos con la radio, hace 5 años, el Internet de hace 5 años se parece también muy poco al Internet de hoy. Y hoy te puedo decir que se está dando todo otro cambio de paradigma. Por ejemplo, fíjate nada más lo cambiante de los escenarios que estamos viviendo. Estábamos celebrando el año pasado la consolidación de Periscope. Todavía a principios de este año hablábamos de lo fantástico de Periscope. Hoy pareciera que Periscope, si no se renueva, pasa a la historia con el lanzamiento de las aplicaciones de Facebook para estar haciendo transmisiones en vivo. Sí, claro. Y precisamente hace un momento que hablaba yo con Cirilo Rivera, me decía, ahora su programa, lo transmitimos en Saber Sin Fin, en Livestream, en Tuning, y ahora además él en su Facebook. Y decía, me es más fácil transmitirlo por Facebook que por Periscope. Entonces, fíjate, estamos hablando de lo que hace unos meses era el boom. No era nuevo porque ya Periscope llevó un proceso de maduración, pero hoy, con esta aplicación, Facebook deja y pasa a un segundo término la novedad de Periscope, porque te jalas toda tu fuerza de las redes sociales. Claro. Y entonces pareciera, y yo estas semanas últimas, cuando vi las aplicaciones de las distintas, el lanzamiento de las distintas aplicaciones en redes sociales, sobre todo de Facebook, y las que ya tiene preparadas Google y las que tiene preparadas Twitter, dices, ¿y dónde quedamos los medios emergentes como nosotros, claro, donde pareciera que no es necesario que vengas a transmitir a unos micrófonos como este, si lo puedes estar haciendo desde la sala de tu casa, ni siquiera desde tu equipo de cómputo, sino desde tu celular? Sí. Bueno, ese tiene un valor, por supuesto que lo tiene, pero no se agota ni se acaba con las aportaciones de otros esfuerzos, de otros lugares, de otras instancias, ¿no? Bueno. Pues vamos a ir a otro corte y regresamos con más en Periodismo con Causa.